Mis queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Ya es domingo, ya es primer día de la semana. Estoy aquí, hermanos, para poder compartir con ustedes la clase de Efesios. Una clase que nos pusimos de acuerdo los hermanos de aquí de la Iglesia de Cristo en Cozumel, en la calle 27. Y pues bueno, pidieron, hermanos, que se compartiera la clase de Efesios. Como todavía seguimos teniendo las reuniones virtuales, hermanos, por la pandemia que se está viviendo, y todavía no podemos tener habilitado el local para poder reunirnos, vamos a continuar, hermanos, con las clases de esta manera. Así que no hay interacción. Espero sus comentarios, sus dudas, preguntas a través del WhatsApp de un servidor y o en la página de Facebook de la iglesia, hermanos. Con gusto, si está a mi alcance, se las aclararé al momento. Si no, pues espero que usted también esté tomando nota y que cumpla el propósito, hermanos, esta clase de edificación, de crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, para que cada día podamos ofrecerle mejor el servicio y que Él merece. Efesios, hermanos, una carta que tiene un gran consejo para nosotros. Estamos viendo, hermanos, a lo largo de los versículos que el apóstol Pablo escribe, un contenido, hermanos, de mucha sabiduría, un contenido, hermanos, que sin duda alguna Pablo nos está mostrando que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios para poder escribir esto. Era un tiempo muy difícil en el cual los hermanos que se encontraban en Éfeso estaban lidiando, hermanos, estaban viviendo, porque había mucha idolatría. Recuerden que en Éfeso era donde se encontraba el templo de la diosa Diana, y que, pues bueno, la adoración que ellos tenían que ofrecer distaba mucho con lo que Pablo está escribiendo aquí. Así que era una lucha, hermanos, para los hermanos que estaban ahí. Y pues bueno, Pablo ya inició presentándose como apóstol de Jesucristo, habló de las bendiciones espirituales que tenemos, y continuando, hermanos, con esas bendiciones espirituales, dice el apóstol Pablo desde el verso número 9, que es donde estaremos continuando en esta ocasión. Dice de la siguiente manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Como les decía, Pablo ya habló de las bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Somos adoptados por Dios según el puro afecto de su voluntad. Somos para alabanza de su gloria. Tenemos redención, hermanos, por la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Dice el verso 7, según las riquezas de su gracia, y quiso sobreabundar para con nosotros. ¿De qué manera? Dándonos sabiduría e inteligencia. Ahora, como Dios nos ha bendecido de todas estas maneras, dice el verso 9, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La palabra misterio, hermanos, es una palabra que viene del griego musterión. Se encuentra 6 veces en Efesios. Pablo va a hablar mucho acerca de ese misterio, de esas cosas ocultas que tal vez, hermanos, para nosotros, dice, bueno, ¿cómo es que son ocultas o que son un misterio? Tiene el sentido, hermanos, de una verdad divina revelada a los iniciados, en este caso a los apóstoles, como lo es Pablo. No en el sentido moderno de que puede ser descifrado ni comprendido, de que no puede ser descifrado ni comprendido, sino que este misterio, hermanos, se ha revelado, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Cuando Dios, hermanos, está diciendo, Pablo está escribiendo de lo que es la voluntad de Dios para nosotros, darnos a conocer el misterio de su voluntad, es que Pablo está incluyendo que muchos de los hermanos no conocían cuál era la voluntad de Dios. Sobre todo, hermanos, aquellos que fueron judíos, que fueron hebreos y que guardaban la ley de Moisés. No pudieron darse cuenta de en qué momento llegó la profecía a ellos. Y llegaba el Mesías, llegó Cristo y entregaba su vida en rescate por muchos. Por eso nos habla de las riquezas de su gracia, habla del perdón de pecados, habla de
aquí, hermanos, de que tenemos redención. Y pues bueno, esas son cosas, hermanos, que no fácilmente se tienen, sino solamente a través de Cristo. Mismo Pablo, hermanos, allá en Efesios 6, en el verso 19, lo estaremos viendo en su momento también, dice: pero a mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo ya nos está diciendo de una manera más clara cuál es ese misterio que Dios nos ha dado a conocer a nosotros según su voluntad, según su beneplácito. Es el Evangelio, hermanos, lo que Dios ha revelado para nosotros. Y fíjense, hermanos, esto tiene que ver con la sabiduría de Dios, que el Evangelio no es una obra de la casualidad. El Evangelio no es solamente algo que Dios se le ocurrió y pues envió a su Hijo y iniciar un Nuevo Testamento para nosotros y pues de ahí darnos salvación. No. Fíjense cómo lo expresa Pablo allá en Corintios, hablando acerca de la sabiduría, hermanos, que debe de haber de parte de Dios, que es la que nosotros estamos recibiendo. En 1 Corintios 2, versículos del 7 en adelante, hasta el verso 16, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Fíjense cómo dice aquí: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjense, hermanos, qué tan hermoso está escribiendo aquí el apóstol Pablo, porque dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto viene allá en Isaías 64, hermanos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está la mente de Cristo, hermanos. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según, hermanos, el propósito que Dios tiene para nosotros. Y esta palabra beneplácito, hermanos, Dios tenía por objeto mostrar su beneplácito. La palabra griega es eudoquía, es decir, Dios tenía un propósito libre y voluntario con un buen diseño. Esto, hermanos, viene desde el Antiguo Testamento. Esto viene desde el pueblo de Israel. Y tenemos que dejar bien claro, hermanos, que Dios le prometió a Abraham: en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. Hermanos, eso nos incluye a nosotros. Pero es muy difícil de entender, porque los que estaban hablando de las cosas de Dios estaban hablando con su humana sabiduría. Pero dice la Escritura que los que están hablando con la humana sabiduría no pueden entender, no pueden discernir las cosas de Dios, porque para él son locura. Y precisamente para el judío, hermanos, el que su libertador, el ungido de Dios, el Cristo, que iba a venir a liberar, a rescatarlos, a dar perdón de pecados, a establecer su reino, que es la iglesia, iba a morir en una cruz. Sí, la ley dice: maldito todo aquel que muera en una cruz. Pero ese es el medio que Dios tenía preparado para darnos salvación, y que nosotros pudiéramos creer en Cristo a través del misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Qué hermosas palabras escribe Pablo, hermanos, y son palabras muy profundas, que como Pedro expresó, nuestro amado hermano Pablo ha escrito cosas difíciles de entender. Pablo tiene un lenguaje muy rebuscado por la preparación que Pablo tuvo durante toda su vida como judío.
instruido a los pies de Gamaliel, hebreos de hebreos, con ciudadanía romana para poder viajar, para poder establecer, dominando los idiomas, hermanos, de las regiones, para que Pablo pudiera establecer iglesias, pudiera viajar y dar a conocer el misterio de su voluntad, como Pablo lo expresa en el capítulo 6, en el verso 19, dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo nos está diciendo bien claro que el misterio, que la voluntad de Dios, de lo que tenía oculto, lo que tenía ahí preparado para nosotros, de acuerdo al propósito que Dios tenía, era, hermanos, que ese evangelio llegara a nosotros. Y hoy ya lo tenemos. Y tenemos que entenderlo, y tenemos que amarlo, y tenemos que respetar ese evangelio, porque es el plan de Dios para nosotros. Pero no acaba ahí, dice el verso número 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esta palabra de reunir es la traducción del verbo griego que rara vez se utiliza aquí en la Biblia. Lo encontramos 2 veces. Es muy difícil de pronunciar, hermanos, esta palabra en griego, anakepalaio. Les digo que es difícil pronunciarla. Se encuentra únicamente en este pasaje que vemos de Efesios 1:10, y lo encontramos también en Romanos 13, en el verso 9. La definición de la palabra reunir todas las cosas, dice, es reunir varias cosas bajo una sola cabeza, reducir en una sola cabeza, o reconciliarse bajo una sola cabeza. Esto es Cristo, hermanos. De reunir todas las cosas en Cristo. Y aquí, hermanos, habla de algo muy profundo, porque está hablando de la dispensación, del cumplimiento de los tiempos. Y aquí, hermanos, esto es bien interesante, porque el cumplimiento de los tiempos es el momento en el que apareció Cristo, el cual fue nombrado por Dios, prometido por los padres, anunciado por los profetas, esperado por los mismos judíos y ansiado profundamente por todos nosotros, hermanos. El cumplimiento de los tiempos. Fíjense, hermanos, la palabra tiempos está hablando en plural y enfatiza todas las épocas del mundo. Todo se iba a reunir bajo una sola cabeza, y esto es Cristo. Estamos hablando de los patriarcas, estamos hablando de la era mosaica, estamos hablando, hermanos, de que todo esto nos apuntaba a un solo propósito, a Cristo, según el misterio de su voluntad, el evangelio que ahora nos está siendo revelado a nosotros. Dice la escritura ya en Gálatas capítulo 4, en el verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de carne y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo. Los apóstoles le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor, en Hechos 1, 6 y 7, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor Jesucristo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque aquí estamos hablando, hermanos, de que el propósito de Dios para con nosotros es reunir todo bajo Cristo, bajo el dominio de Cristo. Y estamos hablando de todo, hermanos. Todo el mundo, todas las naciones, todas las eras, cuando Él envió a su Hijo. Y ya vino a revelarnos el misterio de su voluntad. Dice Pablo, el Evangelio. Pero ahora, hermanos, va a reunir todas las cosas cuando Cristo se ha manifestado por segunda vez. Por eso dice, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Así que el propósito de Dios, hermanos, es que nosotros podamos entender ese mensaje y así también alcanzar la herencia que se nos ha prometido. Es a lo que se refiere en el verso siguiente. En el verso 11 de Efesios 1 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ya hablamos de esta palabra en los versos anteriores, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hablar, hermanos, de que la herencia que se nos ha entregado, Pedro lo enseña de una manera muy hermosa y me gusta mucho porque también estamos estudiando Pedro y lo estamos viendo los viernes. Dice Pedro, hermanos, en el capítulo 1, de los versículos 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como lo expresa también Pablo en los versos anteriores,
según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una vez, hermanos, que Dios haya reunido todas las cosas en Cristo, se va a manifestar la salvación que está para nosotros, la herencia que Dios ha prometido a los que le aman, los que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y ya vimos también la palabra predestinación. No es una elección aleatoria de parte de Dios, decir este sí, este no, sino a través del Evangelio. Por eso Pablo lo quise mencionar, hermanos, aunque esa palabra de misterio se menciona varias veces en Efesios. Mencioné la que viene en el capítulo 6, porque nos dice el misterio del Evangelio. Así que cuando nosotros, hermanos, entendemos el mensaje del Evangelio, que ahora nos ha sido revelado por voluntad de Dios, con sabiduría de parte de Dios, entender que es Cristo el que nos está reuniendo, el que nos ha dejado este mensaje para obedecerlo y entender la voluntad de Dios y permanecer en una vida santa, pura y fiel a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que este propósito, hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí, hermanos, Pablo lo mencionó ahí en Efesios, en los versos que ya vimos la semana pasada, versos 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía el propósito, hermanos, de escogernos, de pensar en nosotros, de llamarnos a través del Evangelio, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y vuelve a decir, aquí en el 11 dice, según el designio de su voluntad, y en el verso 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. Estamos hablando, hermanos, de la voluntad de Dios para con nosotros. Nos predestinó, y dice acá, nos escogió antes de la fundación del mundo. Pablo está hablando, hermanos, en términos hebreos, y nos está diciendo todas estas palabras para que podamos entender. Nos está reafirmando, como ya lo vimos en los versos 4 y 5, ahora en el verso 11 nos está diciendo las mismas palabras para que las podamos entender, para que las podamos asimilar. Pero ahí mismo, hermanos, en este verso 11 encontramos, hermanos, la segunda palabra, que es designio, la palabra boulé, que denota una deliberación y reflexión. La asamblea del consejo se puede entender. Dios no actuó de manera arbitraria, hermanos, en su propósito a través de Cristo, sino que trajo consigo ese propósito a la asamblea del consejo. Dios estuvo de acuerdo, Cristo estuvo de acuerdo, el Espíritu, hermanos, estuvo de acuerdo para que en esta era cristiana el Espíritu more en nosotros, que seamos salvos a través de Cristo. Eso, hermanos, es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al plan que Dios tenía. Y, hermanos, el plan de Dios no, ahora sí, nos apegamos a Él o nos quedamos fuera de ese plan. Lo que se está hablando, hermanos, para nosotros es una herencia, como Pedro lo mencionó, incontaminada, incorruptible e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, cuando se ha manifestado el Señor Jesucristo. Esta palabra, hermanos, de designio, encontramos el mismo concepto en Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjense, hermanos, cómo Dios ya sabía que Cristo iba a entregar su cuerpo. Cristo ya sabía que iba a morir en la cruz. Dice, refiriéndose a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cuando estamos hablando de la palabra designio, estamos entendiendo, hermanos, que Dios ya tenía planeado todo esto. Desde que Cristo llega a la tierra, Cristo ya sabe que viene. Desde que estamos hablando de los profetas, estamos hablando de los patriarcas, estamos hablando de la era mosaica, Dios ya sabía que iba a tener un plan grande que incluyera a todo el mundo a través de Cristo, de reunir en sí, en Cristo, todas las cosas
Y pues bueno, según el designio de su voluntad, Pablo expresó en Romanos 12, en el verso 2, que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, hermanos, es agradable y es perfecta. Así lo fue para Cristo. Aunque Él sufrió, aunque Él padeció, Cristo, hermanos, se goza cuando nosotros le obedecemos. Cristo se goza cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y la sangre de Él nos puede limpiar de todo pecado. Y venimos ahora, hermanos, a formar parte de ese llamamiento, de esa elección de Dios, de ser llamados a través del Evangelio, el misterio que estuvo oculto por generaciones y que ahora es revelado por boca de los profetas, de los apóstoles, como Pablo le está mencionando. Así que, hermanos, según el designio de su voluntad, Dios quiere, hermanos, llevarnos a vida eterna, en gloria, en la presencia de Él. Pero involucra, hermanos, nuestra elección, involucra nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de decidir si aceptamos o no esa palabra, si decidimos obedecer o no obedecer a su palabra. Y esto, hermanos, Dios ya tiene el plan y lo va a llevar a cabo, con nosotros o sin nosotros. Depende de nosotros, hermanos, sujetarnos, adherirnos al plan de Dios. Dice el versículo que sigue, el verso número 12. A fin, hermanos, con el propósito, en otras palabras, de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y aquí, hermanos, nos está diciendo Pablo, a fin, con el propósito de que todo lo que vimos en los versos anteriores, del 9, 10 y verso 11, seamos para alabanza de su gloria. Pero Pablo está diciendo aquí algo bien importante. Bueno, de la alabanza, hermanos, en el verso 6 ya vimos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios, bueno, Pablo, hermanos, está mencionando las palabras, está repitiendo los conceptos para que se nos quede bien grabado y que los hermanos de Éfeso pudieran entender y dejar la idolatría, dejar el paganismo, dejar todas aquellas costumbres que los estaban alejando de las bendiciones de Dios. Y a nosotros también. Porque, hermanos, si Dios tiene un propósito para nosotros es que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, como lo dijo en el verso 6, y en el verso 12 dice para que seamos para alabanza de su gloria. Y dice Pablo, nosotros, Pablo se está incluyendo, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y esto, hermanos, aquí estamos hablando de los que primeramente esperábamos en Cristo, eran los judíos. Que había una esperanza que los movía a los judíos a esforzarse y seguir adelante sirviendo a Dios. Era la esperanza de que iba a llegar un Mesías, de que iba a llegar un libertador, un Cristo. Y Pablo sabía que iba a llegar el Cristo, el Salvador, a liberarlos. Pero recuerden que muchos de ellos estaban esperando que los libertaran solamente de la opresión de Roma y establecer un nuevo reinado aquí en la tierra. Y cuando viene Cristo les dice, mi reino no es de este mundo. Y pues todos así como que rascaron su cabeza y bueno, ¿y ahora? Dice, no es posible que ese sea el Cristo. No es posible que ese sea el libertador. Pero Cristo vino a libertarnos de una manera espiritual del pecado, dándonos herencia también con Él para que estemos en la gloria de Dios por la eternidad. Y dice Pablo, yo me estoy incluyendo con todos ellos que esperábamos en Cristo, porque mismo Pablo cuando en Hechos 9, cuando va persiguiendo a los cristianos, se le aparece Cristo y dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dice Pablo, pues piensen ustedes, hermanos, en la reacción que ha de haber tenido Pablo. ¿Por qué me persigues? Yo no voy persiguiéndote a ti, yo voy persiguiendo a los cristianos. Pero es como de que Cristo quiere que todo esté reunido bajo su cabeza y nosotros somos su cuerpo, somos su iglesia. Y para Cristo es como que lo estamos persiguiendo a Él. Entonces dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Empezando, dice, al judío primeramente, y también al griego, también al gentil.
Por eso dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo está diciendo que para ellos, como judíos, estaban esperando al Mesías y que el propósito eterno de Dios, de acuerdo a su voluntad, a través de revelarles el misterio del Evangelio, es que ellos también alcancen esa salvación. Pero el judío, hermano, sigue todavía esperando al Mesías, porque no quisieron reconocer a Cristo como el Salvador. Hubo unos los que iniciaron la iglesia aquel día del Pentecostés, cuando Pedro predica, y dice, bueno, ustedes vinieron aquí, mataron a Cristo, al autor de la vida, y se arrepintieron. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí es donde Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y que reciban el don del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día se añadieron como 3,000 personas, como 3,000 judíos a la iglesia. De ahí se empieza a predicar el Evangelio y después creen como 5,000 y después otra multitud y después no los podían contar. Pero eran puros judíos. Por eso dice Pablo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero no era solamente para el judío, porque vemos que también en Hechos 10 todos los gentiles, bueno, los gentiles son añadidos ahora también al reino de Cristo. Una de las cosas que me sorprende es cuando Pedro está ya predicando para Cornelio, le dice, ¿sabes cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil? Pero fíjense lo que dice el verso número 13. En él también vosotros, haga la comparación. Verso 12, nosotros. Verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo aquí ahora se está refiriendo a los gentiles. Pedro, cuando predica para Cornelio y su familia, sus parientes más íntimos, dice, ¿sabes cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil? Porque ustedes no tienen las promesas de parte de Dios. ¿Y qué hace Dios? Envía el poder del Espíritu Santo, y todos los que estaban con Cornelio empiezan a hablar en lenguas. Y ya cuando Pedro pues no le queda opción, dice, pues bueno, aquí hay agua, hay que bautizarlos también, esos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Por eso aquí Pablo está hablando, dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este Espíritu Santo se está refiriendo solamente a aquellos que para los cuales era la promesa, que es decir, los apóstoles. Pero dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, el misterio que estuvo oculto por las generaciones y que ahora es revelado. Pablo explica qué es el evangelio. En 1 Corintios 15, del 1 en adelante hasta el verso 4, dice, además, hermanos, os declaro. ¿Qué va a declarar Pablo para los corintios? Que el evangelio que os he predicado. Dice, el evangelio el cual recibisteis, el evangelio en el cual también perseveráis, el evangelio en el cual mismo, si retienes la palabra que les he predicado, dice Pablo, son salvos si no creéis en vano. Y dice el verso 3, aquí Pablo va a explicar cuál es el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí directamente de Cristo en aquel camino a Damasco, y cuando se va al desierto allá de Arabia por cerca de 3 años. Dice Pablo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué es el evangelio? Sino la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que significa el bautismo para nosotros? El evangelio. Morir al pecado, ser sepultados en agua y resucitar para andar en vida nueva, en santidad, en pureza, porque según el puro designio de su voluntad nos hizo a nosotros renacer por una esperanza viva. Entonces, hermanos, podemos entender, hermanos, que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, hermanos,
en el cristiano es un sello. Es un sello de garantía que nos da la entrada a la eternidad en el día que Jesucristo se manifieste. Los sellos, hermanos, en el mundo antiguo tenían un propósito muy grande. Comunicaban una o más de las siguientes cosas que les voy a mencionar. Primero, indicaban posesión. Los sellos funcionaban como una marca en los animales o en los esclavos. Y estamos hablando así, hermanos, porque era una realidad que se vivía. Los esclavos los marcaban porque eran posesión de alguien. No, ellos no tenían un pensamiento libre o hacer lo que ellos quisieran. Estaban para servir a sus amos y eran marcados de acuerdo a la casa, al amo que los compraba o los rescataba de la esclavitud. El sello, hermanos, también tenía la capacidad de dar protección. Era un sello, cuando hablamos de un sello oficial, era puesto en un objeto, le advertía a la gente que estaba protegido por el poder y la autoridad de las personas que representaban ese sello. Entonces, hermanos, un sello daba protección, pero también, hermanos, el sello daba autenticidad. Un sello afirmaba la genuinidad de aquello en lo cual aparecía. Estamos hablando, hermanos, de que las cartas eran selladas, eran hechas rollitos, se le ponía cera y se sellaban con el anillo de la persona que las enviaba. Cuando esta carta llegaba a las personas, veían que el sello estaba nuevo. Lo manda tal persona, es auténtica la carta, y la abrían. Y entonces, hermanos, podían darse cuenta. El sello del Espíritu Santo en el cristiano, hermanos, nos da la posesión de que ahora le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios. Nos da la protección, hermanos, como cristianos aquí en esta vida, para poder hacerle frente a la adversidad, y nos autentica como verdaderos cristianos. No es solamente, hermanos, que digamos tener la verdad, sino que nuestro bautismo, de acuerdo a la Escritura, como ya vimos, creer en ese bautismo, muerte, sepultura y resurrección, somos sellados con el Espíritu Santo, hermanos. Pablo mencionó de la promesa refiriéndose a los apóstoles, así que, hermanos, pues bueno, nosotros recibimos el don del Espíritu Santo y el perdón de nuestros pecados. Así que Pablo va a hablar acerca de este sello, de este Espíritu Santo que nos ha sido dado, y dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras, hermano, es un sello, es como una garantía. Del griego arrabón, el Espíritu es descrito como las arras que garantizan nuestra herencia. Estamos hablando, hermanos, de que el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de nuestra salvación, hasta que llegue el momento de tener nuestra herencia. Dice hasta la redención de la posesión adquirida. Pablo mencionó esta misma palabra ya en 2 Corintios 5, en el capítulo 5, verso 5, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado la garantía de que el día de mañana, hermanos, nosotros vamos a poder cobrar nuestra herencia. Vamos a continuar con todas esas bendiciones espirituales de la cual nos ha escogido, nos ha hecho su pueblo, para que podamos tener nuestra herencia juntamente con Cristo. Y lo que hemos visto, hermanos, de los versos desde el inicio, dice, nos ha hecho su pueblo escogido, nos ha adoptado como hijos suyos, nos ha redimido por la sangre del Señor Jesucristo, nos ha concedido perdón de pecados, nos ha hecho abundar para con nosotros en riquezas de su gracia, y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, y nos ha sellado con el Espíritu Santo. Hermanos, bendiciones que solamente pueden llegar a nuestra vida de parte de Dios a través de la obediencia al Evangelio, a través de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tiene muy claro el mensaje que quiere dar para los hermanos en Éfeso, que todos alcancen esa herencia. Y sí, todos van a seguir con esa lucha mientras se encuentren en ese lugar y no se consagren a la voluntad de Dios. Igual nosotros, hermanos, estamos en este mundo queriendo ser mejores para Dios, pero enfrentamos una lucha tremenda.
Pablo lo mencionó allá en Gálatas: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, hermanos, la herencia está para nosotros. Las bendiciones que Dios tiene, hermanos, son para darnos fortaleza en esta vida. Así que, hermanos, continuemos adelante, luchando y esforzándonos por aprender más de la palabra de Dios y sobre todo por ponerlo por obra. Gracias, hermanos, por su tiempo, por su atención. Que Dios los bendiga grandemente y espero que si tienen alguna duda, algún comentario, me la hagan saber, y espero que la clase sea de bendición en su vida. Gracias por este tiempo y gracias por darme la oportunidad de llegar a ustedes a través de este medio. Dios les bendiga.